Estimadas y estimados estudiantes, como ustedes bien saben, yo soy Christopher Riveros, docente auxiliar de la Cátedra de Operatoria Dental de la Universidad de Valparaíso, y hoy día les vengo a presentar una clase de refuerzo de impresiones en operatoria dental, lo cual se complementa con la clase que tuvimos en tercero. Ya, aquí les presento el índice o el orden que nosotros vamos a seguir dentro de esta presentación. Tomando en consideración que hay algunos aspectos que no voy a profundizar tanto, mientras que otros sí voy a reforzarlos para que tengan en conocimiento para posteriormente aplicarlos en la clínica. A modo de introducción, nosotros podemos decir que las impresiones sirven para distintos tipos de cosas que nosotros podamos llevar a cabo dentro de la odontología restauradora. Una de ellas es el diagnóstico, ya que nos permite observar de mucha mejor manera algunos sitios que nosotros no podemos ver intraoralmente. Por otro lado, también nos sirve para planificar, ya que una impresión podemos tomarla, verla por todos lados, analizarla, medirla, para así poder planificar futuro tratamiento que nosotros vamos a hacer. Por otro lado, nos sirve como comunicación, ya que con esta podemos ver entre los mismos colegas qué caso estamos observando, mostrarle al paciente algunas cosas haciendo encerados, mostrándole cuáles son los posibles tratamientos que vamos a tener y además con el laboratorio, ya que nos sirve para enviarle estos modelos posteriores a haber tomado una impresión y así poder realizar las restauraciones indirectas. Por otro lado, también sirve como tratamiento, ya que esto nos va a servir principalmente en el laboratorio o de manera indirecta para elaborar nuestras incrustaciones o, en otros casos, carillas, y así poder después llevarlo a boca. Y por último, nos sirve como control y evaluación posterior a nuestros tratamientos. Como objetivo general, se busca reforzar algunos conceptos, algunos tratamientos, algunas cosas que se utilizan en la práctica cuando nosotros tomamos la impresión, para que así después podamos utilizar todo esto en la clínica que posteriormente tendremos que tener. Con respecto a los objetivos específicos, no voy a entrar mucho en detalle en mencionar cada uno, ya que perderíamos tiempo en ello. Por eso que se los voy a dejar después en un PDF y así los puedan observar, pero sí tiene mucha relación con respecto al orden que les di en el índice. Ya tomando en consideración que esto ya lo vimos, la definición de impresión es una copia en negativo de los tejidos orales que nosotros queremos obtener. ¿Ya? Y esta copia obviamente después tiene que ser vaciada en un modelo para que este modelo, ya sea 3D, digital o análogo, podamos analizar, podamos tomar en consideración para hacer el posterior tratamiento. Y esto requiere de algunos biomateriales con cualidades específicas, ¿ya? Y sí, lo que siempre se busca en estos biomateriales es que mantenga bien la forma en todos sus sentidos y sus dimensiones también. Este cuadro ustedes ya lo han visto, esto es sacado del Maki, ya lo han visto en biomaterial, en operatoria, en el cual es más que todo para poner en contexto que dónde nosotros vamos a focalizar, en qué materiales vamos a focalizar nuestras impresiones definitivas, los cuales son los elastómeros, como ustedes saben, porque son los más utilizados, siendo las siliconas las que más verán en la clínica. Aquí les presento las características ideales de todo biomaterial de impresión, esto también se vio, se las voy a dejar más que todo para que les sirva como repaso, para que puedan ver cuáles son, si son muchas de hecho, estas características ideales, y no todos los biomateriales de impresión las presentan, de hecho no existe el biomaterial ideal, pero hay algunos que sí se acercan, como por ejemplo las siliconas por adición. Ya dentro de las propiedades más importantes de los biomateriales de impresión, tenemos la recuperación elástica y inelástica. Aquí podemos ver el gráfico donde tenemos una línea de tiempo que es horizontal y una de deformación que es vertical. Aquí el tiempo cero es donde se aplica la presión sobre la impresión, llámese la intrusión de este en boca. Acá hay una deformación inicial con la fuerza aplicada inmediata y posteriormente hay una deformación en el tiempo, ¿ya? Posterior a que este material polimeriza, nosotros lo retiramos a boca y hay una recuperación inmediata que es de tipo vertical, o sea, se recupera al tiro. Y esta es la recuperación elástica, ¿ya? Y después de esta recuperación, en el tiempo, hay una recuperación gradual y que no siempre es pareja, que es la recuperación anelástica, ¿ya? Tomando en consideración que este biomaterial nunca va a volver a la forma que tenía antes, ¿ya?
¿Por qué es importante esto de la recuperación elástica y inelástica? Porque hay que considerarla siempre cuando tomemos una impresión y la debamos vaciar posteriormente, ya que como hay una recuperación que es en el tiempo, que es la recuperación anelástica, debemos esperar un tiempo prudente para poder vaciarlo, porque tenemos que dejar que este material como que vuelva a su forma, o si no vamos a tener problemas con estabilidad posterior o con diferencias de tamaño de lo que hay en boca con lo que nosotros tenemos en el modelo. Otra característica es la viscosidad, la cual está ligado a la reproducción de detalle, ya que las viscosidades fluidas tienden a reproducir mejor los detalles que las viscosidades un poquito más pesadas. Por otro lado, las viscosidades pesadas están aportando la rigidez o el soporte que requieren las otras viscosidades más fluidas y además que realizan un empuje de estas viscosidades fluidas para que así logren llegar a los sitios donde nosotros queremos tomar la impresión. Por otro lado, tenemos que considerar que una viscosidad fluida presenta una mayor contracción, ya que presenta mayor cantidad de monómeros, los cuales generan, al unirse entre ellos, que contraiga estos biomateriales. Por otro lado, ligado a la viscosidad, también tenemos la tixotropía, la cual es la propiedad de que tienen algunos biomateriales, incluyendo algunas siliconas, por ejemplo, que al presionarlas cambian de una viscosidad un poquito más densa a una más fluida. Ahora, pasando a la estabilidad dimensional, que es una de las características más importantes que debería tener un biomaterial de impresión, esta es la propiedad que tienen estos de mantener una forma 3D, una forma fiel de lo que hay en boca, tomando en consideración los factores de tiempo y ambientales. Este depende de la contracción que tengan estos biomateriales, ya que mientras más contraigan, ya sea, por ejemplo, la silicona liviana versus la pesada, menos estable es. Por otro lado, tenemos la liberación de sus productos, ya que al liberar alcohol, agua o hidrógeno o oxígeno también, tenemos que estos pierden masa, por lo cual contraen, lo que genera inestabilidad en sus formas. Por otro lado, tenemos la contracción térmica, que son los cambios que pueden sufrir estos materiales al aplicar calor o frío. También tenemos la capacidad de que estos materiales puedan absorber agua, por ejemplo, alginato. Al absorber agua, estos expanden y perdemos esta estabilidad que tenían anteriormente a ser embebido en agua. Finalmente tenemos lo ya mencionado, la recuperación anelástica, que también influye en este factor. Ya dentro de los elastómeros los más utilizados son las siliconas. Estos son los más elásticos de todos los materiales de impresión, considerando todo este mapa que nosotros vimos anteriormente en las diapositivas, las primeras diapositivas. Estos materiales son hidrófugos o son hidrofóbicos en sí, pero considerando ya los adelantos que nosotros tenemos en estos materiales, se le incorporan sustancias tensioactivas para bajar esta hidrofobicidad, generando ya ángulos de contacto de 90 a 45 grados, lo cual deja mejor relacionado el biomaterial de impresión a la superficie dentaria o la superficie oral en general, ¿ya? Esto siempre nosotros tenemos que considerar que cuando nosotros tomamos una impresión con silicona o con muchos de los biomateriales de impresión, tenemos que tener ambientes secos, porque este ángulo de 90 a 45 puede ser perjudicial, como por ejemplo cuando nosotros queremos llegar a ángulos muy agudos o en unas zonas que son muy de difícil acceso, ¿ya? Entonces por eso que necesitamos que esté lo más seco posible, ya que esta hidrofobicidad nunca se elimina. Según la clasificación tenemos de dos tipos, de condensación y por adición, que ya lo vimos anteriormente, y que la de adición se separa en un subtipo que es la adición cuadrafuncional, que es la más estable de todas. Esta diapositiva se las dejo, no la voy a explicar, a modo para recordar cuáles son las composiciones de cada uno de estos, ya que siendo silicona las dos, la por condensación y por adición, son distintas en su composición. Eso es importante y por eso que interactúan de manera distinta y tienen propiedades distintas también. Aquí podemos ver las características de la silicona, las cuales son muy parecidas a las características ideales que tiene que tener un biomaterial de impresión. Ahora dejé de distinto color las tres primeras con un asterisco también incorporado, ya que estas difieren si la silicona es por condensación o por adición, y además puede ser que
sean diferentes con respecto a la silicona de tipo liviana versus las pesadas. Por ejemplo, la buena reproducción de detalle está más ligada a la silicona de tipo liviana, mientras que la baja contracción está ligada a la silicona pesada, ya que esta silicona pesada presenta menos monómero y más relleno, por lo cual contrae menos. Por otro lado, la resistencia al desgarro está ligado a la silicona pesada también, porque son más resistentes, y además, así es que la silicona es por adición, la cual es más resistente, siendo mucho más resistente si es adición cuadrafuncional. Ya tomando en consideración los dos tipos de silicona, tenemos la silicona por condensación, la cual tiene una muy buena reproducción de detalle, pero requieren de un vaciado oportuno en el tiempo. Este vaciado tiene que ser posterior a la media hora de haber tomado la impresión y no más allá de una hora, por lo general. Esto se debe a la liberación de sus productos, ya que en la primera media hora se liberan muchos subproductos que pueden producir burbujas en los modelos. Y si nosotros esperamos más allá de una hora, esta liberación en sí genera que la contracción sea mayor, lo cual genera inestabilidad. El único que escapa a esto es la silicona Spidex de la Colten, ya que esta en su composición tiene una sustancia que produce que esta liberación de sus productos sea mucho más paulatina o menor en los primeros estadios, ¿ya? Esto genera que los vaciados puedan ser posterior a las 3 o 4 horas. Por otro lado, tiene una muy buena reproducción de detalle estas siliconas por condensación en general. Son hidrofóbicas, que como anteriormente lo dije, pueden producir reacción alérgica ligadas principalmente al catalizador y además, como sí también lo dije, liberan alcohol. Aquí están las dos que más se ven en clínica, que es la Spidex por un lado y la Z+. En la silicona por adición, estas presentan una muy buena estabilidad dimensional y una excelente reproducción de detalle. Tienen buena elasticidad y recuperación elástica, lo que le produce que tengan resistencia al desgarro también, esa elasticidad. No presentan irritantes ni sustancias tóxicas para el paciente. También son hidrofóbicas, pero menos que la silicona por condensación debido a las sustancias desactivas que presentan estas. Sí son inhibidas por el látex, debido a que el catalizador, principalmente el ácido cloroplatínico, reacciona con los productos sulfurados del látex y no, al reaccionar con esto no produce que catalice a la silicona en sí. Además, el platino presente en el catalizador también produce liberación de hidrógeno, por lo cual no es recomendable vaciar este tipo de impresiones inmediatamente, sino que se debe esperar una hora. Aquí también tenemos unos ejemplos de este tipo de silicona. Ahora esta diapositiva la hago para hacer referencia un poco a los activadores de la silicona por condensación. En este caso tenemos dos marcas comerciales, que es de la Colten y una de la Cermac, en la cual por lo general sale que son universales, que hipotéticamente hablando podríamos mezclar un activador de la Colten con una marca comercial distinta de silicona por condensación y esta polimerizaría. Ahora hay dos detalles importantes a considerar con respecto a este punto. Primero, que las boquillas de los tubos donde vienen los activadores no siempre tienen el mismo lumen, por lo cual la cantidad de activador que sale no es el mismo. Entonces podríamos tener el efecto de que estemos echando menos de lo debido o más. Y lo otro es que tenemos que considerar cuánto activador requiere la silicona en particular para poder polimerizar. Entonces, les recomiendo siempre usar el activador de la marca comercial, para así no agregar menos activador que generaría que no polimericen parte de la silicona, o echar mayor cantidad de activador, lo cual estaríamos perdiendo un poco de dinero y además que estamos modificando la consistencia de la mezcla final. Aquí les dejo un cuadro comparativo para que luego logren visualizar cuáles son algunas de las diferencias con respecto a la silicona por condensación y adición. Ya, no voy a entrar en detalle en este porque o si no estaríamos gastando mucho tiempo, por lo cual ustedes después lo podrán revisar en el PDF que les entregaré. Ahora, con respecto a la clasificación de las técnicas de impresión, tenemos distintos tipos. Primero que todo tenemos según objetivo, que esto ya lo saben, que hay impresiones de estudio, impresiones funcionales principalmente referidos al tipo de modelo que obtenemos de estas. También el sector a impresionar, tenemos impresiones parciales e impresiones totales. Por lo general, en operatoria nosotros hacemos parciales. También de posición mandibular, que tenemos de boca abierta y boca cerrada.
En operatoria, por lo general son de boca abierta también. Y de pasos, 1 o 2 pasos, y en operatoria usamos ambos tipos. Ahora entraremos en mayor detalle con respecto a la técnica en sí. Primero partiendo por la técnica simultánea o de un paso. Considerando que hay etapas intraorales y extraorales en esta técnica, tanto también como en la técnica diferida, primero que todo tenemos una variable de tiempo, en la cual primero nosotros lo que hacemos es seleccionar e incorporar el hilo retractor. Aquí tenemos que ver si es que nosotros seleccionamos una técnica de doble hilo o de hilo simple, la cual depende mucho del biotipo del periodontal del paciente y de las características del surco, de la profundidad principalmente. Posterior a la incorporación del hilo, nosotros debemos seleccionar la cubeta para luego probar la cubeta en boca y así poder ver que hay un espacio suficiente para el material de impresión. Después de esto, mezclamos la silicona pesada y liviana al mismo tiempo. Esto, si nosotros estamos usando silicona por condensación, debe ser con 2 operadores. Y si es que usamos silicona por adición, solamente uno, ya que la silicona liviana se puede mezclar con las puntas automezcladoras. Después de esto, se carga la silicona pesada en la cubeta y la silicona liviana se carga en la jeringa para silicona. Después de eso, retiramos el hilo doble cero. En el caso que usemos un hilo simple, se retira todos los hilos porque es uno nomás, pero en el caso que nosotros usamos el doble hilo, dejamos el hilo triple cero incorporado en el surco. Después, se incorpora la silicona liviana en el sector a impresionar mediante la jeringa que nosotros previamente cargamos, y mientras que el otro operador, ojalá, incorpora la silicona liviana sobre la pesada. Después de esto, se asienta toda la cubeta cargada con las ambas siliconas en boca y se espera la polimerización de ambas siliconas, que esto por lo general va entre 5 minutos y medio a 6 minutos. Después de esto, se retira la cubeta de boca, obviamente en un eje axial con un solo movimiento sin hacer movimientos laterales. Y se retira ahí el hilo triple cero en el caso que nosotros usemos una técnica de doble hilo. Y después de, finalmente, se evalúa la impresión. Ahora pasando a la técnica diferida, nosotros tenemos que tener claro que existen 2 etapas. Una impresión primaria con silicona pesada y otra impresión secundaria con la silicona liviana sobre la pesada ya polimerizada. Aquí también presentamos etapas intraorales y extraorales. En la línea de tiempo tenemos primero de nuevo la selección de qué técnica de hilo retractor ocupamos, con qué tipo de hilo, etc. Después de esto, selección de la cubeta y probamos la cubeta. Después mezclamos solamente la silicona pesada. Es importante que no hayamos dosificado todavía la liviana. La liviana se dosifica cuando vayamos a tener la segunda impresión de esta técnica. Después se carga la silicona pesada en la cubeta y aquí nosotros tenemos que ya haber decidido qué tipo de espaciamiento vamos a hacer en esta impresión, ¿ya? Que ocupa toda esta etapa en sí lo que viene después, ¿ya? Dependiendo del tipo de método que nosotros utilicemos. Ya, entonces asentamos la cubeta cargada de silicona pesada. Después de esto esperamos la polimerización de la silicona pesada. Algunos autores recomiendan no esperar completamente este tiempo, sino que retirarlo boca y hasta incorporarlo en agua caliente para que este polimerice fuera de boca, ¿ya? Lo importante es que nosotros hayamos realizado bien los métodos de espaciamiento antes de esto y que haya polimerizado por lo menos la mayor parte de esta silicona pesada. Después de esto, retiramos boca en el caso que nosotros esperemos parcial o totalmente la polimerización de la silicona pesada. Retiramos el hilo doble cero ahí, ¿ya? Dejando el hilo triple cero en el caso de que tengamos una técnica de doble hilo. Y evaluamos la impresión que obtenemos. Como dije anteriormente, la técnica diferida incorpora 2 etapas. Primero, tenemos la primera impresión, que es la individualización de la cubeta con silicona pesada, que es la que hablamos en la diapositiva pasada. Y después viene una segunda fase, que es la reproducción de detalle con la silicona liviana. Dentro de estas fases, principalmente ligado a la primera impresión con silicona pesada, existen los métodos de espaciamiento, los cuales tienen el objetivo de darle espacio, obviamente, a la silicona liviana y que no produzca problemas, por ejemplo, de sobrecompresión. Entonces, estos pueden ocurrir en distintas etapas. El primero, que es la lámina de plástico celofán, que se hace antes de que nosotros incorporemos la cubeta con la silicona pesada
y tomamos la primera impresión, ¿ya? Después vienen los movimientos, que tienen que ser movimientos en todos los sentidos, intrusivos, extrusivos, vestibular y palatino, y estas se realizan durante el proceso de polimerización de la silicona pesada. Y finalmente tenemos los surcos de escape que se ocupan después de haber efectuado la polimerización de la silicona pesada. Estos métodos no son excluyentes unos con otros, nosotros podemos elegir más de uno dependiendo del objetivo o lo que nosotros queremos lograr. Aquí podemos observar eh, los surcos de escape, los cuales siempre tienen que ser ligados a cada uno de los dientes ojalá, ¿ya? Que puede ser en la cara vestibular o en las troneras, por así decirlo, y también por palatino o lingual. Aquí tienen que salir hacia afuera. Otra cosa que se puede hacer en estos momentos es sacar el flanco, cortarlo para que así tenga mayor probabilidad de que la silicona liviana fluya hacia afuera. Y lo otro que se puede hacer es espaciar por dentro cada uno de los dientes, principalmente enfocado al sector a impresionar. Ya en esta imagen se puede observar cómo la silicona liviana abarcó tanto los surcos como la superficie completa de la silicona pesada. Así se debe ver una imagen bien espaciada, ya que no hay presencia del color original de la silicona pesada. Ahora, tomando en consideración la segunda impresión de esta técnica diferida, tenemos primero la mezcla de la silicona liviana que obviamente, como dije anteriormente, se dosifica la silicona en este momento liviana y ahí se mezcla. Después de esto se carga la silicona liviana en la jeringa, dejando excedentes para poder incorporar lo que es sobre silicona liviana sobre la silicona pesada polimerizada. Aquí suceden dos fases que podemos tener ayuda de otra persona, en la cual se tiene que poner la silicona liviana mediante la jeringa en el sector a impresionar y además poner silicona liviana sobre la silicona pesada ya polimerizada. ¿Ya? Después de esto se asienta toda esta carga de cubeta cargada en boca, tomando como referencia algo que se me olvidó mencionar anteriormente, que es una marca que nosotros hacemos durante la polimerización de la silicona pesada, que nos va a servir como guía para poder asentarla de mejor manera. Esto lo habíamos mencionado anteriormente, así que lo pueden ver en las clases del año pasado. Este asentamiento debe ser en el mismo eje que nosotros sacamos la impresión para así no producir cargas sobre la silicona pesada. Después de esto, esperamos que polimerice la silicona liviana, que esto lleva alrededor de 6 minutos y medio. Retiramos la cubeta en el eje con un eje axial, sin producir movimientos laterales. Retiramos ahí el hilo triple cero en el caso que nosotros hayamos ocupado una técnica doble hilo y se evalúa la impresión. Obviamente estas evaluaciones de impresiones siempre tienen que ser posterior a haber lavado de los residuos que hayan quedado sobre esta. Aquí les voy a dejar un cuadro comparativo de ambas técnicas, tanto simultánea como diferida, donde se ven distintos criterios en los cuales podemos ver las grandes diferencias que existen. ¿Ya? Esto no se los voy a explicar en estos momentos, sino que se los dejo a modo de estudio. Ahora pasando al tema de los accesorios que nosotros ocupamos para la toma de impresiones, tenemos primero que todo la cubeta, que es bien importante en general. Estas hay que preferirlas siempre rígidas para que así no interfieran con la estabilidad o con las formas que presentan posteriormente las siliconas o los materiales de impresión una vez polimerizados. Aquí se optan por las metálicas, plásticas o acrílicas, pero nosotros tenemos distintos tipos de cubetas dependiendo del objetivo que tenemos en general dentro de la impresión. En operatoria ocupamos las que yo anteriormente dije, pero por ejemplo en prótesis fija o en implantología se pueden ocupar otro tipo de cubetas, ¿ya? Pero siempre hay que preferirlas rígidas, eso es lo más importante. También deben contar con diversos tamaños, siendo por lo general SML, pero existen otras que son de distintos tamaños. Pero, por ejemplo, en el caso de las cubetas de aluminio, estas no se prefieren porque, aunque estas se pueden modificar según la apertura de los flancos, no se prefieren porque son muy inestables, son muy flexibles y, como anteriormente dije, deben ser estas cubetas bien rígidas. Además, deben poseer siempre formas de retención del material de impresión, ya sea a través de flancos, de acribillaciones, de ranuras, etc. ¿Ya? Estas
estas hacen como de traba mecánica para que no se desprenda el material de impresión de la cubeta. Además, siempre deben presentar mango, y el mango ojalá que sea más o menos estable. ¿Por qué? Porque este mango nos permite el retiro posterior en un eje de la cubeta de la boca. En operatoria, como les dije anteriormente, siempre se prima por utilizar impresiones con cubetas de hemiarcada porque son sectores los que nosotros vamos a tomar la impresión, no completo de la boca, cuando hacemos incrustaciones, por ejemplo. Siempre debemos elegir el uso de adhesivo para cubeta porque se ha demostrado que es importante, ya que nosotros no nos tenemos que valer solamente de las macro retenciones que presentan estas cubetas, sino que también de estas micro retenciones o esta retención que genera el adhesivo, para que así no se desprenda el material de impresión de la cubeta. Ya. Por otro lado tenemos las jeringas para impresión, las cuales siempre o casi siempre son elaboradas de plástico, ya que hay unas que son metálicas también. Deben poseer puntas anguladas, ya que en algunos casos es requerido llegar a sectores que son de difícil acceso, entonces con una punta recta no podríamos llegar. El lumen de esta punta, lumen de salida, debe ser apropiado, adecuado, para que una vez que nosotros presionemos, no con mucho esfuerzo, permita que fluya la silicona a través de ese lumen. Además, no deben proceder irregularidades internas. Esto es de sumo detalle, de importancia, ya que muchas veces al retirar la silicona dentro de estas jeringas, con un material o un instrumental que sea agudo, puede producir rayas dentro de esto, en las cuales se incorporarían restos de silicona ya polimerizada, las cuales podrían ser incorporadas en futuras impresiones. Entonces deben estar lisas y sin ningún tipo de irregularidades ni suciedad dentro de estas jeringas. Y nunca hay que tratar de retirar la silicona dentro de esta si es que esta no ha polimerizado. ¿Ya? Aquí tenemos las típicas jeringas monojet. Como les dije, tienen que ser con punta angulada, pero yo siempre prefiero más las que son armables, las que son o armables o desarmables, ya que esto permite que nosotros retiremos con mayor facilidad la silicona dentro de la jeringa. Aquí tenemos también el dispensador para silicona o pistola de silicona que nosotros le llamamos comúnmente. Esta se utiliza en la silicona por adición para dosificar y mezclar con las puntas automezcladoras el material liviano o liviano. Estos dispensadores también se pueden ocupar en otros tipos de materiales, como por ejemplo algunos acrílicos que sirven para los provisionales. Uno de los accesorios exclusivos de la silicona por adición son las puntas automezcladoras. Estas son desechables y de un solo uso, por lo que nos aumentan un poco el precio de la técnica en sí. Por otro lado, sirven para mezclar las consistencias principalmente ligadas a siliconas livianas y medianas. Además, existen distintos tipos que muchas veces están asociados a un color. Por ejemplo, están las amarillas que están enfocadas para la mezcla de silicona liviana, mientras que las verdes que presentan una espiral un poquito con mayor espaciamiento sirven para silicona de registro o algunas veces las de fluidez mediana, ya que el tener más espacio entre el espiral nos permite mezclar de mejor manera esta silicona con una viscosidad mayor. Por otro lado, en la parte posterior presentan trabas, ya que obviamente tenemos que estabilizar esta punta al cartridge. Entonces esto se incorpora en el cartridge y después se gira para que así quede muy estable. Y esto, en la punta de esta punta automezcladora, se incorporan estas puntitas dentoinfusoras que existen de distintas formas, de distintos tamaños, pero principalmente se usan estas dos para incorporar la silicona liviana o mediana en la preparación cavitaria o en el sector a impresionar. Además, dentro de los accesorios para toma de impresión tenemos los registros de mordida, los cuales pueden ser de distintos tipos de biomateriales. Por ejemplo, están las siliconas por adición de registro de mordida, como la Oclufaz en este caso, hay otras marcas comerciales, o las ceras, como la cera rosada, la cera azul. ¿Ya? Lo importante de esto es que la función que tiene es estabilizar los modelos una vez, obviamente ya pasado en yeso, y relacionados
el maxilar superior con el inferior. Este registro tiene que ser súper fidedigno y estos materiales tienen que ser súper estables para que así no cambie la oclusión y no pueda modificarse la incrustación posterior. Ya pasando al tema de manejo de tejidos, tenemos distintas funciones de este. Por ejemplo, está poder observar los márgenes cervicales de algunas preparaciones cavitarias, ya que va a desplazar la encía, lo cual nos permitiría tanto observar como abarcarlos también, modificarlos si nosotros queremos. También permite el acceso del biomaterial a estas zonas de impresión, para que así logre tener un registro fidedigno de todo este margen cervical que está cercano a la encía o algunas veces bajo la encía. Además, gracias a esto, garantizamos un grosor del biomaterial de impresión para que así no se pueda desgarrar. Y protegemos la encía, ya que al separarla, obviamente ya estamos protegiéndola de las noxias que puede generar el desplazamiento del biomaterial o si es que nosotros tenemos que tallar este margen cervical. Y además de todo esto mencionado, está la vasoconstricción de tipo activa o pasiva que puede generar estos tipos de manejo de tejido y el manejo de los fluidos como por ejemplo el fluido crevicular o algunas veces la saliva. Tipos de manejo de tejido tenemos distintos. Por ejemplo, está los mecánicos, donde encontramos anillos metálicos, las cubetillas de acrílico, que estos se utilizan principalmente para prótesis fija, que también se pueden utilizar en operatoria, por así decirlo. El hilo retractor y además las siliconas también. Hay una que se llama Magic Foam Cord. Por otro lado tenemos los químicos mecánicos, los cuales tenemos los hilos retractores, pero ya con sustancias vasoconstrictoras, por ejemplo, sustancias hemostáticas, y además hay unas pastas de retracción que son atraumáticas como el Expasil. Y finalmente tenemos los quirúrgicos que no se utilizan en operatoria, por ejemplo, por lo menos de una manera directa, que son los curitajes gingivales y la electrocirugía. De estos no entraré en mayor detalle. Acá se puede observar el anillo metálico que se utilizaba antiguamente para tomar impresiones de prótesis fija. Igual algunas marcas comerciales también han sacado estos anillos, pero ya no se usa tanto, ya que se usa más que todo la cubetilla. Además de lo anteriormente expuesto, tenemos el hilo retractor que sí utilizamos harto en operatoria, tanto en distintas etapas del tratamiento restaurador. Aquí pueden ser presentados trenzados, entrelazados o en malla. Los más utilizados en operadores son los entrelazados porque permite que el hilo sea incorporado de manera más fácil y nos permite la separación también adecuada para las distintas técnicas que nosotros utilicemos. Dentro de los ejemplos de estos entrelazados están los Ultra Pack de la Ultradent. Los grosores pueden ser variables, pero los más utilizados son los 000, 00 y los 0. Deben ser siempre empacados con un empacador de hilo retractor. Además, este empaque debe ser de manera oblicua hacia la pared circular del surco. Esto considerando obviamente una presión hacia axial, pero no tan axial, sino que más oblicua hacia afuera. ¿Ya? Nunca empacar el hilo seco. Puede ser embebido en hemostático o en clorexidina, en suero, pero nunca seco, porque si no estaríamos dañando el surco gingival. Y no dejar el hilo empacado por más de 7 a 10 minutos. ¿Esto de qué depende? Depende del biotipo del paciente, de la salud periodontal del paciente, pero por lo general el daño que hay después de los 10 minutos tiende a ser un poquito más irreversible. Y tenemos el empacadores de distintos tipos. Yo recomiendo en general un empacador que no tenga como dientes o esté identado. Ojalá que sea un poquito más liso porque es más fácil de incorporar. ¿Ya? Dentro de las retracciones mecánicas también tenemos estas nuevas tecnologías a través de siliconas por adición, que es esta la expuesta por la Colten, el Magic Foam Cord, el cual utiliza esta silicona en la parte circular por un tiempo determinado y ocupa un aditamento que sirve para poder presionar esta silicona y que obviamente logre la retracción. ¿Ya? Le invito a que observen videos a través de YouTube con respecto a estas nuevas tecnologías. Ya pasando al tipo de manejo de tejido de tipo químico mecánico, presentamos las soluciones hemostáticas o astringentes.
Hoy en día se utiliza principalmente cloruro de aluminio y sulfato férrico dependiendo de qué objetivo tenemos. Por ejemplo, el sulfato férrico tiene un color más café, por lo cual no se utilizaría en técnicas que ocupen estética, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos realizar una retracción para realizar una carilla. ¿Ya? Otro tipo de materiales que se utilizaban o de sustancias que se utilizaban era, por ejemplo, la epinefrina, pero hoy en día ya no se utiliza mucho, ¿ya? Aunque lo podemos encontrar en el mercado. Estas soluciones hemostáticas generan una hemostasia de tipo activa a nivel de los microcapilares, cerrándolos y produciendo que estos no tiren fluidos a la cavidad oral. Para incorporar estas sustancias hemostáticas necesitamos de puntas dentoinfusoras, ya que estas nos permiten friccionar esta sustancia en el surco, ¿ya? Y así poder actuar de manera mejor en los microcapilares, ¿ya? Esto se realiza antes de poner el hilo retractor en el surco gingival. Además, nosotros podemos embeber el hilo retractor en estas sustancias hemostáticas para que así no se incorpore de manera seca. Otro ejemplo de estas sustancias que producen manejo de tejido de tipo químico-mecánico son la envase a clorhidrato de aluminio, por ejemplo el Espacil, que son especies de goma que uno lo incorpora dentro del surco gingival y lo que genera una retracción, un manejo de tejido, una separación de tipo atraumática, ¿ya? Esto por lo general, esta marca específica, se deja 2 minutos en boca y posteriormente con una jeringa triple se elimina. Entonces, dentro de indicaciones y recomendaciones del manejo de tejido, considerando la impresión, tenemos primero que hay que elegir entre el uso de la técnica de 1 o 2 hilos, ¿ya? Esto depende del el biotipo periodontal del paciente y las características del surco que nosotros vamos a abarcar. Tenemos que medirlo, ver la profundidad y la amplitud, ¿ya? Además, las características de los márgenes de la preparación, porque si tenemos márgenes supragingivales quizás no necesitamos tantos hilos, y cuando son subgingivales tenemos que ver qué tamaño, qué diámetro de hilo nos cae en ese surco, ¿no? Además, qué nivel de retracción nosotros queremos generar, qué separación queremos hacer. Por otro lado, siempre debemos empacar el hilo posterior a haber puesto anestesia y posterior a haber impregnado tanto el surco como el hilo con hemostático. Además, debemos esperar un tiempo para que este surta efecto, que aproximadamente son 2 minutos, previo a la toma de impresión para posteriormente eliminar el hilo más superficial. Entonces, con respecto a cuando usamos la técnica de doble hilo o un hilo, el hilo doble cero que se utilice se retira en la técnica simultánea previo a la toma de impresión definitiva y en la diferida posterior a la primera fase de toma de impresión, o sea, cuando nosotros tomemos la impresión con silicona pesada, ya polimerizó, la sacamos y ahí retiramos el hilo doble cero. En el siguiente esquema podemos ver cuando se incorpora un hilo doble cero en un surco que es más o menos profundo. Aquí se observa que no se separa la encía del margen cervical de la preparación de una manera apropiada. Y una vez nosotros retiremos ese hilo antes de tomar la impresión definitiva, colapsaría esta encía, generando que esto no se notara bien en la impresión. Por otro lado, si nosotros incorporamos un hilo doble cero y un hilo triple cero bajo antes de poner el primero, sí generaríamos esa separación que nosotros esperamos. Por lo cual, retiramos el doble cero primero, que es el que está más superficial, generando que la encía no colapse sobre el margen cervical. Por eso es importante seleccionar bien la técnica, 2 hilos o un hilo, dependiendo de el surco, la profundidad principalmente. En la imagen se puede observar cómo se está empacando el hilo por la cara vestibular. También podemos elegir la cara palatina dependiendo del caso. Siempre tenemos que elegir estas caras porque son las de mejor acceso y además tenemos que considerar que ojalá no tenga un cajón asociado a estas. Siempre también considerar que el hilo tiene que ser de una longitud mayor al diámetro del diente y que tiene que sobresalir por lo menos para poder retirarlo posteriormente. En esta imagen ya podemos observar cómo se está incorporando el hilo, siendo la parte izquierda ya está empacado, donde se nota una encía un poquito más blanca, pero no se nota el hilo en sí.
Eso es lo que tenemos que generar. Y además que se logre observar una cierta separación con el diente. Como conclusión general del tema, tenemos que al tomar una impresión debemos dosificar correctamente los biomateriales, ya que esto influye muy fuertemente en el desempeño que tengan esto en el tiempo. Además, que la mezcla y la dosificación tienen que ser según las instrucciones de fabricante, ya que estos se modifican algunas veces y esto influye en el desempeño de estos biomateriales. Además, el uso de cubetas rígidas es siempre importante. Estas tienen que tener macro retenciones para que así no se desprenda el material de impresión. Y además, utilizar siempre adhesivo para cubeta según las instrucciones de fabricante. ¿Ya? Porque algunos se dejan 2 minutos antes de tomar la impresión o de incorporar la silicona sobre la cubeta. Además, el vaciado debe ser adecuado en el tiempo, ya que, como anteriormente les dije, hay que esperar un tiempo para la recuperación anelástica y la liberación del hidrógeno o el oxígeno con hidrógeno, según sea el caso, ¿ya? Y además, trabajar una técnica de laboratorio adecuada, ya que nosotros podemos tener todas las etapas muy bien desarrolladas de impresión, el vaciado bien hecho, pero si el laboratorio falla, estamos generando una restauración no apropiada para el paciente.